Muy buenas noches. Está escrito Mordejai Yehudí nos cuenta que en Purim hay una mitzvah de que el hombre, la persona, tiene que emborracharse hasta que no encuentre la diferencia entre maldito Amán y bendito Mordejai. Esta canción es justamente de esa letra. Y es interesante, hay que entender qué significa emborracharse, que es una mitzvah emborracharse. Además, en Purim hay 4 mitzvot principales, ¿sí? Y está la mitzvah de escuchar la Megilá, Megilat Esther, Mishloach Manot, ¿sí? Que es enviar, ¿cómo se dice? Porciones de comida, Matanot de Avionim, que son regalos, es más que regalos, es tzedakah, ¿sí? Es dar dinero a los pobres. Y la mitzvah de emborracharse. Y la gente puede pensar que emborracharse es algo negativo, y obviamente es algo negativo, pero la idea acá hay un concepto muy profundo que hay que entender. ¿Qué significa emborracharse? Hasta no encontrar la diferencia entre maldito Amán y bendito Mordejai. Ahora hay que entender quién era Amán y quién era Mordejai. En general, esta historia de Purim tiene un montón de enseñanzas muy profundas, y es un día tan especial que está traído en varios lugares que en general las festividades, la mayoría de las festividades se van a anular cuando venga Mashiach. No anular, sino que se van a anular como si fuera la luz de la vela en el mediodía bajo el sol, que no se puede ver. Se anula porque la luz que brilla en la redención es tan alta que es como si se anulara. Pero Purim, Hanukkah también, Purim es una festividad que no se anula nunca. Yom Kippur es el día más sagrado del año, y Yom Kippur se llama Yom Kippur porque es que Purim, es parecido a Purim, o sea, en un aspecto Purim es más elevado que Yom Kippur. Y uno de los grandes mensajes que nos trae la historia de Purim es la conexión esencial que uno tiene con Hashem, que va más allá del intelecto. Hay una historia interesante que cuenta el Rab Slavatitsky Shabtai, un emisario del Rebbe, el emisario del Rebbe que está en Bélgica, si no me equivoco.
cuenta que en una oportunidad él viaja en avión al Rebbe, a 770, a New York, y tiene una parada en Ámsterdam. ¿Y qué es lo que hace un Chabadnik cuando está esperando en el aeropuerto trabado, sin otra cosa que hacer? Le ofrece a otros judíos ponerse tefilín como buen shelías, como buen emisario del Rebbe, para conectarlos con Hashem, para ayudarlos en su conexión espiritual. Entonces ve a una persona, un judío que israelí, me parece, que no se acerca, él tenía una bolsa de dormir colgada en la espalda, se acerca y le dice, disculpa, ¿me querés ponerte tefilín? Y dice, no, acá enfrente de todos, nah. ¿Cómo voy a hacer? Le da vergüenza. Entonces él trata de convencerlo y no tiene éxito. Le dice, no, de ninguna manera, acá enfrente de todos, no. Ok. Se sentó al lado de él y se puso a leer algo. De pronto viene un grupo de gente a la sala de espera de este avión. Y entre ese grupo de gente había árabes. Entonces, ¿qué hace este grupo de árabes? Enfrente había un montón de gente ahí. Sacan una valija, sacan unas mantas de esas valijas. ¿Y qué hacen con esas mantas? Se arrodillan y empiezan a rezar el rezo de ellos, de los árabes. Entonces de pronto siente este shaliach del Rebbe, este emisario del Rebbe, siente que le hacen así en el hombro y es este judío que dice, vení, poneme tefilín. Le agarró dice, ¿qué pasó que de pronto querés ponerte tefilín? Y dice, mirá, ¿cómo puede ser este grupo de árabes no tienen vergüenza? ¿No les da vergüenza rezar acá enfrente de todos? Ellos lo hacen y yo no, hacer una mitzvah, ¿no? De ninguna manera. Por favor, poneme tefilín. Le agarró, se le despertó la neyamá, se le despertó el alma divina de tener ese orgullo de ser judío. Sí, se le despertó como la llama de la vela del alma. Y así, esto nos viene a traer también un poco la idea de Purim, ¿qué fue lo que pasó en la historia de Purim? En 2 palabras. En esa época, el rey Ahashverosh, Suria, ¿sí? Él reinaba a todos los países del mundo. Todo el mundo estaba bajo su reinado. Y durante todo ese año, un largo tiempo, hubo lo que se llama, digamos, mucha festividad. Había mucha comida, había como un aire de fiesta todo ese año, todos esos meses. Y en esa época, Mordejai, que era el líder del pueblo judío, ¿sí? El Rebbe de esa época, tenía un alto cargo era el líder del Sanedrín, de la corte rabínica, y tenía un cargo muy alto en el político, muy cercano al rey. Y la reina Esther también era la reina, era judía. Sin embargo, de pronto pasó algo, hubo un decreto que querían matar, exterminar y eliminar, Dios no permita, a todos los judíos en un solo día. Y hay que entender de dónde viene este decreto, ¿sí? Porque obviamente este decreto viene del malvado, se llamaba Amán Arashá, ¿sí? El malvado Amán, que es descendiente del pueblo de Amalek, que hay una mitzvah. Ella nos dice que hay que eliminar a Amalek. Amalek era un pueblo y él viene de ese pueblo, muy peligroso. Y entonces ¿qué pasó? Vamos a hacer una cosa. Voy a contar con las letras que el Rebbe nos trae. Y lo que pasa en esa época es muy diferente a lo que pasó en otras épocas, porque hubo otras oportunidades de exilio que fueron muy peligrosas para el pueblo judío.
Por ejemplo, el primer exilio, que es el exilio en Egipto, que el rey paró. También había un decreto, pero el decreto era eliminar a los hombres, no a las mujeres. No era lo mismo. Y en otras oportunidades también, que el pueblo judío, digamos, que los malvados, los enemigos, querían eliminar al pueblo judío, el pueblo estaba disperso en distintos lugares. Sin embargo, acá el peligro era muy, muy alto, porque todo el pueblo judío estaba en un mismo lugar. Entonces, el decreto era matarlos a todos sin excepción. Terrible. Entonces, ok. Entonces, un decreto de este tipo no hubo nunca en la historia. Ese es el único momento en la historia donde hubo un decreto de este estilo. Y hay que entender de dónde viene, cómo funciona todo esto. Porque nosotros sabemos que Hashem maneja el mundo. Entonces, una enseñanza tiene que haber detrás de todo esto. ¿Sí? Ok. El punto es ese, como dijimos recién, que todo el pueblo judío estaba en un mismo lugar y no había dónde escaparse. No había dónde ir. El problema era bastante grave. Entonces la Gemara nos cuenta el Talmud que este decreto surgió como motivo de que los judíos tuvieron placer de las fiestas del rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Porque también está traído que, por cuanto que Mordejai a Yehudí, sí, Mordejai, tenía poder, tenía conexiones en el gobierno, él hizo que en las fiestas de Hashverosh, la comida que se repartía en esa época, era todo kasher. Entonces, ¿qué problema había de comer toda esa comida? Se nos cuenta después que al final pecaron porque comieron comida no kasher. Pero en esencia hay un lugar donde se explica que en teoría no había un problema lógico porque sí había comida kasher. Porque está aplicado que Mordejai Yehudí se preocupó porque haya comida kasher. Entonces esas fiestas del rey Ahashverosh, sí, había durante todo el año duró esto, en Irán no, me parece casi todo el año. Pero el problema es el siguiente. Nosotros sabemos que si este decreto se surgió por el que los judíos se juntaron a comer con ellos, no era necesariamente por el tema del kasher, del kashrut, sino que porque tuvieron placer de esa comida. ¿Y cuál era el problema del placer de esa comida? Pues estábamos en el exilio. El pueblo judío en esa época estaba en el exilio. Y estas fiestas eran organizadas por, digámoslo así, el enemigo. Y incluso siendo que el enemigo te da comida kasher y no tenés opción, porque si no te metes en esa fiesta, sí, el que no se metía en esa fiesta, caput. Y el problema no era que comieron ahí. El problema era que se olvidaron de que había un problema y dijeron, dale, tráeme el bife asado, tráeme un huesito. Sí, disfrutaron de la comida del rey y eso fue una desconexión que tuvieron con Hashem. Entonces, el punto es que nosotros sabemos que la existencia del pueblo judío y la supervivencia del pueblo judío y la naturaleza del mundo son dos cosas diferentes. El pueblo judío, la historia del pueblo judío y la supervivencia del pueblo judío durante todas las generaciones es algo completamente milagroso. 100% milagroso. Es realmente un milagro. Después de todo lo que pasó, que el pueblo está vivo. Baruch Hashem. Y esto es porque
es lo que Hashem quiere. Entonces sabemos que la supervivencia del pueblo judío y la naturaleza, las leyes de la naturaleza, son dos cosas separadas. Muchas veces se unen, pero una no depende de la otra. Entonces, la suerte, ¿sí?, entre comillas, de los Yehudim, de los judíos, no se fija de acuerdo a las leyes de la naturaleza, porque la suerte de los judíos está por encima de la suerte, valga la redundancia. Sin embargo, depende del cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. Entonces, por un lado, por el lado de lo que representa los caminos de naturaleza, no debería haber habido un decreto de matar a todos. Pero en ese momento en que ellos se olvidaron de que estaban bajo la... espero que se escuche alto el volumen o se escucha bajo, me avisan. ¿Se escucha bajo? Lo voy a subir un poco. Espero que ahí está mejor. Si se escucha abajo o algo me avisan. Ok, entonces, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no debería haber sido un problema. No debería haber pasado este decreto. Sin embargo, pasó. ¿Y por qué pasó? Porque... Excelente, se escucha mejor. Porque, como dijimos recién, disfrutaron de los festines del rey que no era de los nuestros. Era un festín que era como una obligación de entrar en ese festín para no ser asesinado. Y bueno, se puede entender que entrar al festín por obligación, incluso que hay comida que ayer, pero disfrutar del festín ya es como que va más allá, es como una desconexión. Y eso es algo espiritual, que eso es lo que generó el decreto. Eso es lo que generó porque todo lo que hay en el mundo material proviene de algo espiritual. Y este problema espiritual desencadenó el decreto material de querer matar a todos. Después vamos a entender que, al fin y al cabo, todo está dentro del plan divino de Hashem. Pero uno sabe también que Hashem nos da libre albedrío y que tenemos todo el tiempo la opción de elegir. Entonces, si sabemos que el origen del decreto es algo espiritual y no algo material, porque al fin y al cabo los pueblos, las naciones del mundo, Hashem las maneja, Hashem hace lo que quiere con ellas, y lo que pasa es porque al fin y al cabo es porque Hashem quiere. Entonces nosotros sabemos que el motivo, sin embargo, cuando algo pasa muchas veces es como consecuencia de las acciones de uno. En este caso, el haber disfrutado de estos festines. Entonces, en el momento en que se decretó esto y sabemos que el origen, la raíz espiritual del decreto de este malvado Amán de querer matar a todo el pueblo judío de una, viene de algo espiritual. Por lo tanto, la forma de anular este decreto también es algo espiritual. Entonces, no solamente, ¿sí? Pero fundamentalmente es algo espiritual. La raíz es algo espiritual. Entonces, la primera acción no es dentro de la naturaleza, sino es por encima de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasó? La reina Esther pidió a Mordejai hacer algo espiritual con todos los judíos, hacer este ayuno de 3 días y hacer teshuvá. A través de hacer el ayuno de 3 días y una noche y hacer teshuvá, eso iba a anular el decreto y eso iba a traer el éxito de la salvación. La reina Esther también hizo este ayuno en 3 días. ¿Sí? Y entonces, después de que se hizo este intento espiritual de anular el decreto de Amán a-Rashá, el malvado, se hizo el intento material. Y todo ese conjunto de acciones espirituales y materiales para anular el decreto fue que durante todo ese año hubo una entrega total del alma. Mordejai Yehudí, el líder de la generación, el Moshe Rabbeinu de la generación, sí, está escrito que Mordejai en su generación es como Moshe Rabbeinu en su generación, ¿sí? En cada generación hay un rebe, un líder del pueblo judío, y él
inspiró a los judíos a estudiar Torah, a los chicos, fundamentalmente a los chicos. Tinokot shel Beis Rabban, a estudiar Torah en público, a rezar en público, sin miedo, sin vergüenza, como contábamos recién en el cuento de este Rav Sabatitsky, de este judío en el aeropuerto que tenía vergüenza de ponerse el tefilín, y cuando vio a los árabes que rezaban enfrente de todos, dijo: no puede ser que ellos rezan y yo no, dame los tefilín. De la misma manera, este orgullo de ser judío, cada uno tiene que ser orgulloso de lo que es, de la esencia que uno es, y tiene que a través de este estudio uno reconectarse con su esencia. No es un orgullo egoísta negativo, sino es ser orgulloso de lo que Hashem me dio, de esa herencia que Hashem me dio, Torah o Mitzvot. Y eso fue lo que generó Mordejai Yehudí durante todo ese año, que los chicos y los grandes también tuvieron una entrega total del alma en todo lo que tienen que hacer, desde lo espiritual hacia lo material, para lograr anular el decreto y tener la salvación, tener la Yeshua y no ser eliminados. Entonces hay una enseñanza acá que va más allá del tiempo y del espacio. Y el punto es que cuando hay algo malo, nosotros sabemos que todo viene de Hashem. Y si el origen de esto malo es algo espiritual, y si uno lo está viendo, es porque uno tiene algo que hacer. Es como hay un dicho que se cuenta que el Rebbe, no me acuerdo a quién se lo dijo: si la realidad te está mostrando algo que no te gusta, es para que lo arregles. Y si no sabes cómo arreglarlo, probablemente sos vos el que necesita arreglo. Algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero la idea es esa. La idea es que uno tiene, aunque sea la opción de hacer una parte, de contribuir en este arreglo. Todo lo que pasa en el mundo viene de Hashem, pero Hashem nos dio libertad de elección para poder corregir al mundo y refinarlo y transformarlo en una morada para Hashem. Y de esto aprendemos que cuando uno ve algo malo es porque eso es externamente malo, pero internamente es algo bueno, porque todo lo que viene de Hashem es bueno. Por lo tanto, uno tiene que saber que cuando uno ve algo malo, y a veces una persona, obviamente todos somos seres humanos, pasamos distintos tipos de emociones, miedos, ansiedades, pero nosotros tenemos que saber que todo lo que pasa es para bien. Y al fin y al cabo, cuando algo se ve malo, es porque uno tiene la fuerza de transformarlo en algo bueno. Incluso que no se vea como algo bueno y que no se sienta como algo bueno, pero nosotros sabemos, aunque sea, tenemos la fe, porque la fe es algo que no podés ver. Si lo puedes ver, necesitas fe. ¿Sí? Si yo quiero ver la televisión, no necesito fe para ver la televisión. Necesito la fe para ver lo que no puedo ver, para conectarme y creer en lo que no puedo ver. Y eso es Hashem. Entonces nosotros sabemos que cuando algo no se ve como algo bueno, positivo, internamente es algo muy positivo, solo que el mundo no tiene todavía recipiente para revelar lo bueno. Pero uno sí tiene recipientes con la emuná, con la fe y con la bitajón. Y eso, como dice el Alter Rebbe, cuando uno medita sobre el hecho de que todo viene de Hashem y Hashem es la fuente de lo bueno y nada malo viene de él, con esa meditación uno puede lograr transformar no solo la experiencia de algo negativo en algo positivo, sino la cosa misma, la situación misma. Ese es un punto. Otro punto que está muy conectado con lo que dijimos recién, es el tema de que, como dijimos recién, el problema espiritual, la raíz espiritual de la Gzerá, del decreto de eliminar a los judíos, era porque tuvieron placer de esos festines del rey Ahasverosh. Y eso nos pone en una situación, ¿sí?, donde está traído en el Midrash, que Israel son comparados como una oveja entre 70 lobos, ¿sí? Sin embargo, el pastor de esta oveja, que es Hashem mismo, nos salva todo el tiempo. Esa es la esencia misma del milagro de que el pueblo judío es eterno. Entonces, ¿qué otra enseñanza podemos traer de este tema? Obviamente que uno no puede confiar 100% en el milagro.
Hashem nos va a salvar, 100%. Pero ¿por qué hubo peligro? Como dijimos antes, el peligro nace en el momento en que el judío o el pueblo judío se desconecta de Hashem. Hashem todo el tiempo nos cuida y nos salva. No hay duda. Pero ¿de qué depende eso? Depende de que nosotros hagamos nuestra parte. Cuando el judío no hace su parte, es como que Hashem dice, ¿querés arreglarte solo? Bueno, te voy a dejar que te arregles solo. Al fin y al cabo, es como un padre que no puede evitarlo y nos termina salvando. Pero generalmente lo que sucede es eso. Cuando uno hace lo que Hashem quiere, sí, el amor que Hashem tiene a uno es algo incondicional. Pero a veces cuando una persona se aleja de Hashem, Hashem nos prueba, nos pone más pruebas. Entonces uno no tiene que confiar, me voy a meter en quilombo porque total Hashem me va a salvar. No, uno tiene que hacer todo lo que puede para no meterse en problemas. Y obviamente Hashem nos va a salvar. Sí, como dijimos, hay como la historia esa de la persona que estaba perdida en el océano, viene y le dice, por favor, Hashem, salvame. De pronto viene una lancha y le dice, no, deja, yo le rezo a Hashem. O viene un helicóptero. Sí, vienen distintos, no me acuerdo exactamente cuando viene una lancha, un barco, no sé qué. Al final viene un helicóptero, lo salva y después él le habla a Hashem y le dice, deja Hashem, no necesito, ya me salvaron. No entienden que todo viene de Hashem, pero uno tiene que hacer el esfuerzo material. Todo lo que uno puede dentro del mundo, dentro de la naturaleza del mundo. Y Hashem al final te manda la salvación de forma milagrosa, incluso de forma tal que no se ve como un milagro, porque todo lo que existe, todo lo que pasa, todo el tiempo es un milagro. Que el mundo existe en ese momento es un milagro. El mundo es creado por Hashem en cada instante de forma renovada y de forma constante. Así dijimos varias veces que las letras, las oraciones, los 10 dichos que Hashem utiliza para crear el mundo están presentes de forma eterna y Hashem hace que a través de estos dichos el mundo se crea de la nada hacia algo en cada instante. Eso nos lleva a la conclusión de que la naturaleza del mundo es la no creación. O sea, para el mundo lo más cómodo es no existir. Hashem lo está creando todo el tiempo. Y eso es un milagro, pero uno se acostumbró a verlo, no lo ve como un milagro. Entonces, hay varios tipos de milagros. Hay milagros que rompen la naturaleza. Entonces dice, wow, se abrieron las aguas. No sé. Miles de milagros hubo. Hay milagros que se invisten dentro de la naturaleza, pero todavía se ve que hay un milagro. Como el milagro de Purim, Hanukkah. Y después hay milagros que ni siquiera el que hace el milagro es captado. No se nota para nada que es un milagro. Todo el tiempo hay milagros. A veces una persona se queja, se me fue el colectivo. Andá a saber qué pasaba si me subía ese colectivo. Uno no sabe todo el tiempo los milagros que hace Hashem. Entonces, como está escrito en Masaj Shabbat, en el tratado de Shabbat del Talmud, que no hay que confiar en los milagros. Uno tiene que hacer su parte. Obviamente que hay milagros, pero uno tiene que hacer su parte. Como dijimos alguna vez, somos socios de Hashem. El Rebbe dice que es 50-50. Es una sociedad mitad y mitad. Entonces, Hashem nos dio la orden de actuar, de hacer las cosas de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Esto se refiere a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, ganarse el sueldo, ¿sí? Todo lo que es trabajo. La plata viene de Hashem, la abundancia viene de Hashem, pero Hashem nos ordena trabajar y hacer el intento, todo lo que uno puede, de acuerdo a lo que la naturaleza nos muestra, pero sin olvidarse que es Hashem la verdadera fuente de la plata. ¿Sí? Hay personas que puede suceder, y ha sucedido muchas veces, que hay personas que dicen, no, todo depende de mí. Si no trabajo, si yo no hago lo que tengo que hacer, nada va a pasar. Y es cierto que no tiene que hacer, pero uno tiene que saber que todo viene de Hashem. Pero hay gente que se la pasa trabajando y no gana nada. Entonces, algo falta. Y hay gente que no tiene tanto trabajo, sin embargo, tiene tanta fe y confianza en Hashem que la plata le viene. Entonces, todo depende no solamente del esfuerzo material, que es fundamental, sino de creer y saber, y de convencerse, estar convencido de que Hashem es la fuente de la abundancia y la fuente de la vida y de todo, y de la salud también. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Rebbe en esta sijá?
que la persona tiene que saber que Hashem bechol asher te hace. Y Hashem te va a bendecir en todo lo que hagas. Significa que hay una instrucción de hacer. Es muy importante hacer. La acción. Amaisio aikar, la acción es lo principal. ¿Sí? Una mitzvah que se hace con la acción, o un rezo que se hace con la palabra, no alcanza a compensar. Uno tiene que pronunciar, tiene que mover los labios, si no, no se considera rezo. De la misma manera, si yo me quedo en el sillón mirando la tele y tengo que ir a trabajar y le digo, no, pero yo estoy pensando que voy a trabajar. No, la cuenta del banco no va a cambiar. Tal vez si tengo demasiada bitajón en Hashem, puede ser que sí, pero el punto es que Hashem quiere que uno haga el esfuerzo material también. Somos socios, 50-50. Entonces, uno tiene que hacer esfuerzo dentro de la naturaleza, pero es obligatorio que todo este intento nuestro no es sino un recipiente para recibir la braja de Hashem. El trabajo que uno se va a la mañana y vuelve a la noche, o lo que sea, no importa. Hay gente que trabaja más, menos, no es el punto. El punto es que uno tiene que saber que el trabajo que uno hace es solamente un recipiente y Hashem te da la braja. Todo está basado en un recipiente y lo que viene, y la luz que viene de arriba y se inviste en ese recipiente. Todos recipientes. Como un gran bazar este mundo. Está lleno de recipientes. Así nos explica la Kabbalah de Hasidut. El concepto de luces y recipientes. Vasijas, luces y vasijas. Esas son las 10 sefirot. Es la estructura molecular del mundo. Así Hashem crea el mundo, en base a recipiente y luces. Entonces, cuando hay luces pero no hay recipiente, la luz no se refleja dentro del recipiente. Pero cuando el recipiente es apto, entonces la luz se proyecta dentro del recipiente. Y esa es la acción que uno hace acá abajo para traer la braja de Hashem, que viene de Hashem. ¿Sí? Entonces así el Rebbe nos enseña este tema tan importante, que es hacer el esfuerzo material sabiendo que la braja viene de Hashem. Y ahora el tercer punto al que quiero ir es el tema de lo que dijimos al principio, de qué significa que hay que emborracharse en Purim. Atelo yadá. Como dice al principio, que está esta canción, que esa es la letra, ¿sí? Hayav inish besume. Sí, la persona, el hombre tiene que tomar de emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre maldito Amán, el malvado, y bendito Mordejai, el tzadik, el justo. Por eso la toqué como bossa nova, como son cubanos, como tango, porque el punto es llegar a ese nivel de conciencia en que en la esencia de Hashem, vamos paso por paso. Purim, ¿por qué se llama Purim? Generalmente las fiestas tienen un nombre que tiene que ver con la salvación, con la parte positiva, ¿sí? de la fiesta. Pesach, que Hashem salteó las casas de los judíos cuando fue que mató a los primogénitos, con todo el significado profundo que eso tiene que ver con la luz de Hashem que no se inviste dentro de la naturaleza, y esa revelación divina representa el nacimiento del pueblo judío. Por cierto, falta un mes. No falta tanto para Pesach. Sin embargo, Purim tiene que ver con Pur. ¿Qué significa Pur? Está escrito Purim al Shema Pur. Pur es el sorteo. Amán, el malvado, era un brujo. Él quería matar a los judíos. Entonces para hacer el decreto, dijo, bueno, a ver, ¿cuándo lo podemos hacer? ¿Cuándo es el momento? Trató de descubrir cuál es el momento más propicio para matarlos de forma tal que la influencia de los astros sea negativa para el pueblo judío. Era un brujo, era un mago, era una persona que se dedicaba a la idolatría.
Entonces hizo este sorteo, porque el sorteo representa algo que está por encima del entendimiento, por encima de lo intelectual. Entonces dijo, yo voy a ir, él quiso llegar a ese nivel espiritual tan elevado. Él sabe que en la conciencia de Hashem hay un nivel en que el bien y el mal no hay separación de bien y mal. En este mundo hay bien y mal, más arriba, pero hay un nivel esencial que él lo consideraba, y máximo, borrado sea su nombre, por encima del entendimiento. Entonces él pensaba que si llegaba a este nivel, le iba a salir en qué mes del año es más propicio aniquilar al pueblo judío, Dios no permita. Entonces él dijo, el mes de Adar, que es este mes, es el mes que murió Moshe, el mes que murió, que murió Moshe Rabbeinu. Ya me estoy emborrachando. De Jaime. Dijo, si este es el mes que murió Moshe Rabbeinu, entonces seguro que es un mes muy propicio para matarlos, porque seguro que no tienen suerte. Entonces salió el mes de Adar. Lo que él no supo, un pequeño detalle, porque Moshe Rabbeinu dejó el mundo físico, aparentemente, el 7 de Adar. Pero lo que él no sabía es que él nació el 7 de Adar. Y el nacimiento es el momento en que Hashem decide que el mundo necesita de esa persona, y los astros, el masal y la suerte de ese mes, del momento de su nacimiento, cobra un nivel de fuerza tal que él está por encima de la suerte. Entonces todo el pueblo de judío tiene un nivel de suerte por encima de la suerte en todo el mes. Por eso que le fue mal a este malvado. Y en esencia el nombre Purim, que se llama por el nombre de Pur, que Pur es el sorteo, que es lo malo, lo que quisieron hacer macanas con el pueblo, porque en esencia lo malo se dio vuelta por completo. ¿Sí? Se llama Benafoju, se dio vuelta por completo. La oscuridad se dio vuelta en luz. Ok. Entonces, el contenido de esta fiesta, uno de los temas, refleja una mitzvah muy especial, como dijimos antes, que la persona, el judío, el hombre, emborracharse hasta no entender la diferencia entre maldito, malvado de Amán y Baruch Mordejai, bendito Mordejai. ¿Cómo se entiende todo esto? Además es una mitzvah que uno la cumple durante todo el día de Purim. Todo el día uno tiene que estar en ese estado de conciencia que está por encima, por esa emborrachadura, que después vamos a entender que sí, hay una mitzvah de tomar vino, pero de emborracharse, pero el tema es emborracharse de Torah, emborracharse de Hasidut, emborracharse de conceptos profundos de Torah, hasta el punto tal de conectarse con Hashem a niveles que van por encima del entendimiento. Ese es el emborrachamiento espiritual que uno tiene que tener en Purim. Tomar sin sentido es contrario a la mitzvah, no tiene nada que ver con la mitzvah. ¿Por qué se toma en Purim? Se dice, hay un dicho que es cuando entra el vino sale el secreto. Y el secreto tiene que ver con Hasidut, con la parte secreta de la Torah. Entonces el estudio profundo de la Torah es en esencia el verdadero emborrachamiento del judío en Purim. En conjunto con la festividad, el festín y el tomar y el comer y festejar y estar con una alegría que rompe todas las barreras. Entonces, esta instrucción de Hashem despierta una pregunta muy grande. ¿Cuál es la esencia de esa mitzvah de no distinguir entre maldito Amán y Baruch Mordejai? Entonces, varios comentaristas de la Torá explican que esta ordenanza de Hashem hacia nosotros de emborracharse hasta que no se pueda pensar, una de las explicaciones es hasta que no se pueda pensar en la gematria de estas dos expresiones. Dijimos, maldito Amán y Baruch Mordejai.
y bendito Mordejai. Estas dos expresiones tienen, en hebreo, las palabras, las expresiones, las letras tienen valor numérico. Se llama gematria. Es el valor numérico de una palabra o de una frase. Y el valor numérico, la gematria, es el valor numérico, tiene un significado muy profundo, de acuerdo a la Kabbalah. No es algo así nomás. Y sale de esto que la expresión maldito Amán y bendito Mordejai tienen el mismo valor numérico, que es 502. Entonces hay que entender qué significa esto. Porque, sí, el Rebbe dice algo muy, muy gracioso acá, dice, esta respuesta todavía no viene a explicar por qué, qué es esta comparación entre estos dos puntos, que son opuestos entre sí. Si al fin y al cabo un borracho, dice acá, no puede pensar gematria, no puede calcular números siquiera, así que ¿qué sentido tiene? Entonces el sentido de todo esto es dar vuelta a la realidad, de dar vuelta a la oscuridad en luz. La esencia de este trabajo de maldito Amán y este número, este valor numérico que es el mismo que Baruch Mordejai, nos viene a enseñar que hay una conexión entre estas dos cosas. Sin embargo, no se entiende todavía qué conexión puede haber entre maldito Amán y Baruch Mordejai. Entonces, en profundidad el tema viene de la conexión entre estos dos conceptos. ¿Cuál es esa conexión? Entonces, la finalidad de que Hashem crea a maldito Amán es para llegar a darlo vuelta, a transformarlo en Baruch Mordejai. Maldito Amán, Hashem lo da a la existencia para que sea transformado en bendito Mordejai. Para que a través de este trabajo espiritual de los judíos se da vuelta lo malo en bueno, la maldición en bendición. Y este también es la matará, es la finalidad general de la creación de la oscuridad en el mundo. ¿Para qué se creó la oscuridad? La oscuridad tiene como finalidad ser dada vuelta en luz, ser transformada en luz. De acá entendemos el punto de que maldito Amán se ve como algo malo, pero en profundidad la esencia de esto, el motivo y la finalidad es Baruch Mordejai. Está para que sea dado vuelta, para que sea anulado, transformado. Ese es el. Entonces, ¿cuál es el significado profundo de esta instrucción de llegar a este nivel de emborrachamiento, de no saber, de no entender entre esos dos niveles? El punto es que el judío tiene que ver también en el malvado Amán la finalidad interna de eso. Uno tiene que ver que cuando algo pasa en el mundo que no se ve bien, internamente tiene una finalidad positiva. Al fin y al cabo, no hay que olvidarse que Hashem es el Balabait. Hashem es el jefe del mundo, Él maneja todo. Nada pasa si Él no decide. Y la idea de Purim es, hay una fuerza para llegar a este nivel en que uno no logra ver lo malo que hay en lo malo. Esa es la esencia de Purim. Él llega a un nivel interno tan profundo que no logra ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque sabe que en esencia todo es bueno, no existe lo malo, entonces no encuentra esa diferencia. Entonces para llegar a esto, realmente llegar a esto es completamente imposible en un estado normal. Entonces, ¿cómo se logra llegar a este estado? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Cuando la persona se basa solamente en lo que se le dice su intelecto y sus emociones, él no va a poder llegar a este nivel. Porque acá estamos hablando de un nivel mucho más elevado, un nivel que está por encima de la diferencia del bien y el mal. Entonces, a través del intelecto,
El intelecto siempre te va a decir, está bien, está el mal. El malo es malo, el bueno es bueno. No te va a decir el malo es bueno. Y tampoco hay un tema de decir, todo es bueno y listo. No, el punto no es ese. El punto es entender, creer y entender y llegar a un nivel que no se puede llegar con entendimiento. Sí, es como una especie de paradoja. Pero en esencia, Hashem nos dio en Purim la fuerza para lograr este nivel, de llegar con esta mitzvah, de estar con tanta alegría y tomar juntos y estar juntos y con tanta alegría de llegar a este nivel que está por encima del bien y el mal, que lo que hace esto es transformar lo malo en bueno. Que esa es la finalidad de lo malo, ser transformado en bueno. Transformado en bueno es revelar lo interno de eso y anular lo externo. Entonces, si uno actúa solamente de acuerdo al intelecto, no se va a poder llegar a este nivel. Sin embargo, cuando la persona se eleva por encima del intelecto, él se conecta con las cosas de acuerdo como Hashem las mira. Sí, esa sería un poco la idea, ¿sí? Uno no tiene los ojos de Hashem, pero Hashem en Purim nos da la fuerza de lograr este nivel. Entonces, uno logra entender que hay una intención divina dentro de cada cosa. Entonces, un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, dijeron los Jajamim, los sabios, que la teshuvá es tan grande que los pecados se transforman en méritos. Entonces, de acuerdo al entendimiento y a la comprensión intelectual, los pecados son algo malo y no pueden ser transformados en méritos. No tiene sentido. Sin embargo, a través de la que la persona hace teshuvá, la teshuvá viene de este lugar que está tan elevado, que está por encima de la diferencia del bien y el mal y todo, de la esencia misma de Hashem. Con la fuerza de la teshuvá, la persona puede transformar lo malo que tuvo contacto con él en bueno. Porque la teshuvá tiene la fuerza de dar vuelta a la existencia, de dar vuelta a la oscuridad en luz. Y ese es el punto de Purim. Ese es el punto de la mitzvah que Hashem nos da de emborracharse, como nos pidió. Por cierto, el rabino nos cuenta que ¿quién fue el rabino que fijó esta mitzvah de emborracharse hasta no saber, hasta no encontrar la diferencia entre maldito Amán y Baruch Mordejai? El Rebe, bueno, sabemos que fue Mordejai Yehudí. Entonces el Rebe dice, Mordejai Yehudí era un Hasid. Entonces, ¿cómo sabes que era un Hasid? El Rebe dice, solo un Hasid puede escribir algo así. Hasta no saber la diferencia entre lo maldito y lo bendito. Eso es un Hasid. Un Hasid logra, a través del estudio de Hasidut y de vivir en una forma de Hasidut, llegar a estos niveles tan elevados. Yom Kippur es un día que nos viene a limpiar, es un día más elevado del año. Yom Kippur es un día que se ayuna y a través de estos inuim, como sufrimientos de ayunar y no poder lavarse y las 5 cosas que no se pueden hacer en Yom Kippur principales, más allá de las cosas que no se pueden hacer en Shabbat, que tampoco se hacen en Yom Kippur, a través de esto uno logra elevarse al nivel, si está considerado, está traído que uno está como nivel de ángeles, por eso nos vestimos de blanco en Yom Kippur, porque tiene una cuestión espiritual, muy espiritual, por encima del cuerpo. Sin embargo, es algo 100% espiritual, y la teshuvá y que Yom Kippur nos limpia depende de la teshuvá de uno también. Sin embargo, como dijimos antes, que Yom Kippur, el día de Yom Kippur, se llama Yom Kippur por el nombre de Purim, Kippurim, como Purim, porque en Purim lo que uno puede hacer en Yom Kippur con teshuvá, en Purim uno lo puede hacer con simjá. Y Hashem nos permite a través de la simjá y la alegría de Purim limpiar por completo y transformar toda la oscuridad en luz. Ade lo yada, ade
Purim Sameach.